Hola, Edison, Edison Montoya. ¿Tenés apuntador? Sirve para pasar las diapositivas. Excelente. No importa, aunque sea para pasarlas, está bien. Bueno, entonces muy buenos días y bienvenido entonces al inicio de esta serie de sesiones. Ya son 2 sesiones que tendremos sobre procesamiento paralelo utilizando GPUs, que estará a cargo del doctor Edison Montoya, que es experto en astrofísica relativista, trabaja actualmente en astrofísica relativista y que bueno, tuvo la referencia de acompañarnos en el evento. Toda la información sobre Edison está en la página, incluyendo su hoja de vida, así como también toda la información sobre el curso, el material que van a ver y los códigos. Entonces, Edison, muchísimas gracias, hermano. No, pues, gracias Jorge por invitarme. Es un honor para mí que mi profesor de cómputo me invite a dar un curso de programación. Entonces, están aquí los 2 maestros que he tenido en cómputo, entonces espero cumplir con sus expectativas. Pues quisiera entonces orientar un poco la charla a los que están acá, para hacerle honor a que ustedes sí vinieron. Entonces quisiera saber ustedes qué estudian, qué hacen, qué conocimientos tienen, para yo más o menos saber cómo ir orientándolos. Entonces, tú. Me llamo Rodolfo, soy estudiante de física, 7º nivel. ¿Conocimientos en respecto a qué? A cómputo, sí. Manejo lenguaje de Python y Manejas punteros. muy poquito, Okay. pero sé... ¿Sabes qué es un puntero, al menos? Rodamiento, sí, Okay. unos poquitos. Okay. Gracias. Mi nombre es Camilo Neisaque, provengo de la Universidad Pedagógica de Tunja. Estudio física, me encuentro en 9º semestre y en cómputo corto. Ok. Mauricio Ruiz, 5º nivel de astronomía, básicos de Python, C++, programación. Ok. Mi nombre es Mateo. Mi nombre es Mateo, estoy en semestre en astronomía y pues estoy estudiando lenguaje Python. ¿Estás en el curso en este momento? Ok. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, primero van a haber dos sesiones. La de hoy va a ser un poco más general, de computación de alto desempeño. No solo me voy a enfocar a tarjetas de video, sino a otros tipos de hardware que existen para hacer computación de alto desempeño. Hoy son 2 charlas, entonces la primera es general, la segunda es ya un poco más enfocada a las tarjetas de video, y el viernes es un taller práctico. Entonces el viernes vamos a trabajar con los programas que están en la página de internet, para que ustedes empiecen a aprender sobre cómo programar en tarjetas de video. Entonces, vamos a hablar un poco de computación científica de alto desempeño y va a ser un acercamiento pragmático, tomando la definición de pragmático de la Real Academia. Significa que solo es verdadero aquello que funciona. Es decir,
que puede suceder que muchas de las cosas que yo diga aquí sean mentira y como va a quedar grabado, pues me lavo las manos. Es decir, son verdad en la práctica, ¿cierto? Es decir, hay 8 procesadores y funcionan como si fueran 6 en paralelo. Entonces, en la práctica son 6, ¿cierto? Para fines, pero no, en la realidad son 8. Solo que uno pierde tiempo por comunicación o cosas por el estilo. Entonces, lo que yo les voy a transmitir es lo que yo he aprendido en la práctica, haciendo el trabajo, ¿cierto? No es un acercamiento teórico y bien definido de cada uno de los temas. Muy bien, entonces, ¿qué es la computación en paralelo? Entonces, según el libro, pues la computación en paralelo es una forma de hacer muchos cálculos que se llevan simultáneamente, es decir, que uno está trabajando en una máquina y está haciendo simultáneamente distintos cálculos. Entonces, esto necesita un tipo especial de hardware y un tipo especial de software. El hardware son procesadores multicore como los que tienen la mayoría de máquinas que conocemos. Los coprocesadores que existían antes, luego dejaron de existir y luego volvieron a existir. Entonces ahorita resurgieron las tarjetas de video, que también son un tipo de máquina al que uno puede hacer computación en paralelo. Los clusters, que uno los arma justo para eso. Y también en la computación en la nube se puede hacer computación en paralelo. Desde ahora en adelante seremos pragmáticos y solo vamos a hablar de lo que ha sido útil para mí. No haremos un recorrido exhaustivo por ninguno de los temas. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar nociones básicas de arquitecturas de procesadores, Intel y AMD, que es los que más se conocen. De coprocesadores, los nuevos coprocesadores que sacó Intel. Y tarjetas de video, en particular las tarjetas de video NVIDIA. Después vamos a ver por qué las de NVIDIA y no las de otros fabricantes. También vamos a hablar muy someramente de los métodos y lenguajes de paralelización. Dado un hardware, ¿cuál es el software adecuado para ese hardware? Nos vamos a enfocar solo en plataformas Linux. No conozco a nadie que haga computación seria en Windows, ¿cierto? Más que es chiste. No se ha probado, exacto. Si alguien ve este video y trabaja en computación seria en Windows, mándenos un correo. Muy bien, entonces, las distintas redes de intercomunicación, no vamos a hablar de las redes de intercomunicación que se pueden utilizar en una infraestructura en paralelo. Eso ya es todo un tema de investigación. Tampoco vamos a hablar de los distintos tipos de software utilizados para controlar el hardware, o sea, los drivers. No, eso no los provee alguien. Entrada y salida de datos, tampoco vamos a hablar de ella. Toda se da al disco duro. Olvídense en la computación de alto desempeño de tener entrada por teclado y salida por pantalla. Eso ya no existe. Y tampoco vamos a hablar de optimización, solo vamos a hablar de métodos generales. Ahora, los procesadores. Entonces, los que más conocemos, los Intel, los AMD, y ahora NVIDIA también está haciendo procesadores. ¿Cómo son estos procesadores? Por encima, los procesadores nuevos son como por ejemplo este Intel i7. Tienen un procesador completo, pero dentro de ese procesador está dividido en cores. Por ejemplo, este tiene 6 cores, pero cada core está dividido en threads, en hilos. Entonces en total tiene 6 cores, pero cada core tiene 2 hilos. Entonces tiene en total 12 hilos todo el procesador. Entonces, cuando uno va a empezar a hacer computación en paralelo, tiene que tener en cuenta esto, que los procesadores ya son multicore, que además los cores están compuestos por unidades más pequeñas, que son los hilos. Entonces, hay que tener en cuenta, estas cosas, multithread, no se utilizan mucho en computación de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque los cores pueden hacer operaciones independientes, o sea, esto tiene 6 partes que pueden hacer operaciones independientes, pero los hilos, de cierta forma, algunas veces no pueden hacer cosas independientes, tienen cierta dependencia, están dentro del core, tienen cierta dependencia, entonces para ciertos problemas trabajan como si fueran 12 hilos, como si fueran 12 entidades independientes trabajando, pero para otros problemas son 6, entonces se pierden 6. Pero este es el tipo de procesadores que uno está ahora
utilizando en los computadores, en las laptops. Entonces es bueno saber esto cuando ustedes estén empezando a hacer pruebas en sus máquinas. Entonces, para cuestiones de lenguaje, cuando diga núcleo, thread o core lógico o CPU, me voy a referir a los hilos. O sea, a la subdivisión del procesador en 12, en este caso. Entonces va a ser los núcleos, los threads, los core lógicos o las CPUs. Vamos a hablar de esas unidades más pequeñas que son las que pueden hacer cómputo. Ahora, si dividimos en un esquema el procesador, entonces el procesador, aquí hay un esquema de una AMD, el procesador tiene unas memorias caché, L1, L2, y tiene una interfaz a la memoria RAM. Entonces, las cachés se dividen en las L son, mientras más bajito el número, más cerca están del procesador. Y en general más pequeñas son, pero son más rápidas debido a que están más cerca del procesador. Entonces, la L1 es la más cercana al procesador, la L2 está un poco más lejos. Uno jamás se preocupa por las memorias caché en los procesadores, porque uno no puede controlar esas memorias caché. Pero en las tarjetas de video sí va a haber una memoria caché que podemos controlar. Entonces es bueno saber que esa memoria existe y qué significa L1, L2, L3 y qué tan cerca pueden estar de los procesadores. Ahora, más esquemáticamente, entonces uno lo que tiene es, el procesador está dividido en una unidad de control y en varias unidades lógicas aritméticas. Estas ALU, los cajoncitos verdes. ¿Qué son los ALU? Son cajoncitos verdes que hacen operaciones matemáticas. ¿Cómo las hacen? No sabemos, ¿cierto? Es una cosa que usted le dice, hágame una suma, y sale una suma. Sale el resultado de la suma. Y la unidad de control se encarga de controlar las unidades lógicas aritméticas. Entonces este es el esquema de la CPU. Ahora, entonces, ¿cómo funcionarían estos procesadores en paralelo? Entonces, existen unos procesadores donde cada CPU está pegada a una memoria global. Existen otros donde cada procesador tiene una memoria local y luego hay una red de intercomunicación. Y otros, que es como la suma de estos dos, uno tiene varios CPUs con una memoria local y luego un bus de intercomunicación entre todos ellos. Entonces, el primero, cuando uno tiene varias CPUs, uno puede tener, por ejemplo, 2 procesadores en una misma máquina y una memoria RAM. Entonces, ese tipo de máquina es de este primero y la solución en software más sencilla, no la única, la más sencilla para eso, se llama OpenMP. No vamos a hablar de eso, pero se los comunico si lo quieren consultar. Sí. Ahora cada CPU con su memoria es independiente y hay una red de intercomunicación, uno tiene que mandar los mensajes explícitamente. Entonces, el lenguaje para esto es el MPI. Ese es un poco más difícil de programar. Ahora, si tenemos varias CPUs que comparten memoria y todos están intercomunicados, entonces el lenguaje adecuado es el MPI o se puede programar con OpenMP localmente y luego hacer comunicaciones con MPI. Entonces, más o menos esta es la estructura que funciona en los procesadores que uno tiene en las máquinas o cuando uno arma un clúster. Entonces, ¿cómo son los clústeres? Muchas veces uno ni idea tiene de cómo es un clúster, ¿cierto? Es una caja negra para uno, literalmente es una caja negra. Tiene metido en una caja negra. Los clústeres, esquemáticamente, está el usuario, que está lejos, puede estar en cualquier parte, siempre se comunica por internet. Uno, el que maneja el clúster, nunca lo deja ir a tocar el clúster porque va y uno ahí hace un daño. Entonces siempre está trabajando de lejos. Uno siempre se conecta al nodo maestro, tampoco lo dejan a uno entrar más allá del nodo maestro. O sea, el nodo maestro es el que controla todo el clúster. Entonces cuando uno entra al clúster, uno entra al nodo maestro y no lo dejan entrar a los nodos de cómputo. Los nodos de cómputo son donde se hace todo el trabajo, el nodo maestro solo coordina. Entonces los nodos de cómputo también se llaman esclavos. Uno a esos no puede acceder, el administrador no lo deja a uno. Entonces, así arma uno un clúster con una red de intercomunicación, un switch que maneje toda la comunicación. Entonces, más o menos el esquema. Entonces hay 2 tipos de clústeres. Uno es el que tiene memoria compartida
y otro el que tiene memoria distribuida. Este tipo de clúster básicamente es una máquina que funciona como un computador de alto desempeño. Uno puede comprar una máquina con 2 procesadores de 16 cores, entonces tiene 32 cores en una sola máquina, con 180 gigas de RAM. Entonces eso es una máquina muy poderosa y es una sola. Entonces ese tipo de máquina es esta, eso ya es un clúster y es con memoria compartida. Tiene este tipo de arquitectura, varios procesadores conectados a una memoria. Ahora, los clústeres más grandes, ¿cierto? Cuando uno ya quiere migrar eso a algo más grande, entonces son los clústeres de memoria compartida. Y es cada procesador tiene una memoria, o sea, básicamente es una máquina de estas, procesador y memoria, y luego todo conectado a una red de intercomunicación. Esos son los clústeres más grandes. Y en estas unidades pueden haber no solo procesadores, sino cualquier otro tipo de hardware que sirva para cómputo de alto desempeño. Procesadores, coprocesadores, tarjetas de video, es en una unidad de estas. Ahora, ¿qué son los coprocesadores? Entonces tomé la definición de Wikipedia, ¿cierto? Yo no soy de la edad de los coprocesadores, entonces yo no sabía qué era eso. Después uno lee, resulta que eso sí existía, luego fue absorbido por el procesador y ahora volvieron a existir, pero con ciertos conceptos mezclados. Entonces, Wikipedia nos dice que un coprocesador es un microprocesador de un ordenador utilizado como suplemento de las funciones del procesador principal. Entonces ya me corregirá el profesor Páez y profesor Zuluaga, que según lo que entiendo es que antes tenían el procesador y el coprocesador se lo conectaban al procesador, entonces todo el cómputo se desviaba, todo el cómputo matemático se desviaba al coprocesador. Así fue. Exacto. Eso. El coprocesador, exacto. Y no eran tan baratos. Y después se dieron cuenta que era más barato como que construir el coprocesador de cierta forma dentro del procesador que absorbiera esas unidades que hacen cómputo, y entonces simplemente lo absorbió. Ahora, el concepto reapareció. Entonces reapareció con estos nuevos coprocesadores que son, se llaman Xeon Phi, y es la solución que Intel está dando para hacer cómputo de alto desempeño que le compite a tarjetas de video, porque los de las tarjetas de video le estaban ganando máquinas en el top 500 de los supercomputadores del mundo, entonces ya se estaban metiendo las tarjetas de video, entonces ellos sacaron esta solución. ¿Cómo son esos coprocesadores? Esos coprocesadores básicamente son un montón de procesadores Xeon pegados en una sola tarjeta. Entonces, el coprocesador tiene un procesador menos poderoso de 1 GHz, tiene una memoria local y tiene un frame que le permite la intercomunicación dentro de la tarjeta. Entonces, en general son unos 60 procesadores Xeon, 4 cores. Significa que tiene 4 cores independientes cada uno. Si son 60, entonces 6 por 4, 24, son 240 cores en una tarjeta que uno puede conectar al PCI Express. Entonces uno conecta al PCI Express esta tarjeta y uno tiene ya 240 cores para hacer procesamiento. Entonces aquí veo que también están reciclando ciertas cosas que desaparecieron, que son esas tecnologías RISC, que antes las usaba Apple, luego migró a Intel y ahora otra vez están usando los RISC. Entonces las tecnologías se van reciclando, entonces uno tiene que estar enterado de qué está pasando, porque va creciendo el mercado y van reapareciendo nuevas cosas mezcladas con las nuevas. Entonces, estos coprocesadores nuevos que salieron son de Intel. La arquitectura con la que está construida es esta MIC. El nombre de fábrica, si lo quieren buscar, son los Xeon Phi. Y por el momento hay 6 modelos. Entonces, uno puede ir los modelos en pares y básicamente la diferencia es en la memoria. Entonces, estos de 7000 tienen 16 GB de RAM, los de 5000 tienen 8 GB de RAM y los de 3000 tienen 4 GB de RAM. Tienen 57, 60 y 61 cores. Y, estaba usando ahorita mal el lenguaje. Tienen 60 cores y los hilos o los cores lógicos
son entonces, multipliquen esto por 4, 228, 240, 244. La velocidad de procesamiento de ellos pues es esta, 1.1, 1.2. Ven que es la mitad de un procesador normal Intel, pero son muchos más. Ya está lo último, pueden hacer más cómputo que un solo procesador. Y el precio, es bueno saber, resulta que, es que bueno, yo quiero un coprocesador, bueno, pues tiene que desembolsillarse $1.700 como mínimo, ¿cierto? O 2.700 para este o 4.100 para el otro. Entonces esos son los costos que tiene un coprocesador comprado en Estados Unidos, ¿cierto? Ahora, si lo quiere comprar por medio de la universidad, duplique el precio, ¿cierto? Entonces eso exacto, en Monterrey la mitad. Entonces, estos son los precios para los coprocesadores, entonces sí necesitan un tanto de dinero para ellos, pero estas soluciones son caras en general para hacer supercómputo, aunque no mucho para la cantidad de hilos que uno puede tener. Ahora, otra solución que surgió últimamente para hacer computación de alto desempeño son las tarjetas de video. E increíblemente los científicos dejaron de jugar con los videojuegos y se pusieron a programar, ¿cierto? Entonces, en particular los de la fábrica Nvidia. ¿Por qué? Porque ellos dieron toda una plataforma para programar sus tarjetas. Entonces antes solo se podían para hacer videojuegos, ahora para programación en general, General Purpose. Entonces ya la gente empezó a programar para estas tarjetas. ¿Qué tipos de tarjetas hay? Entonces si quieren aprender de tarjetas de video Nvidia, entonces aquí les voy a dar como un esquema global. Hay 3 familias, las GeForce, las Quadro y las Tesla. Las GeForce son las de videojuegos. Entonces esas son las más poderosas, las más bonitas y las más económicas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mercado de videojuegos es muy grande. Entonces gracias a los que juegan videojuegos tenemos estos tipos de soluciones económicas. Las otras son las Quadro. Las Quadro son más para diseño gráfico y visualización, o sea, para herramientas CAD. Entonces los diseñadores gráficos utilizan mucho estas tarjetas para hacer sus trabajos. Y las últimas, que son las que nos interesan a nosotros, son las Tesla. Entonces estas Teslas están orientadas a computación científica. Esas ni siquiera tienen salida para un monitor. Como es para hacer cómputo, ni siquiera tiene salida para monitor. Entonces tiene una tarjeta de video que no sale video. Sí, los científicos arruinamos todo. Entonces, los modelos Tesla. Los modelos Tesla son los Cs, los Ms y los Ks. Los Cs y los Ms eran los que vendían antes, estos de la arquitectura Fermi. Y los Ks son las tarjetas nuevas que están vendiendo, que son la arquitectura Kepler. Ahorita les voy a mencionar qué son esas arquitecturas. Entonces, las Cs y las M ya no las están vendiendo. Pero muchas, sí, todas se pueden conseguir, pero ya ellos están vendiendo son estas Ks. Pero muchos de los supercomputadores que hay con tarjetas de video tienen estas tarjetas, las Cs y las M. Entonces, resulta que cada, digamos, 2 años, Nvidia va mejorando su tecnología, cambia la tecnología de los procesadores y la cambia drásticamente. Entonces, la primera era la arquitectura Fermi, que está enfocada en el rendimiento. Ahora es la arquitectura Kepler, o salió después la arquitectura Kepler, que está enfocada en rendimiento, eficiencia y programabilidad. Ya salió una nueva arquitectura que se llama Maxwell, pero apenas ha salido al mercado una tarjeta de video con esa arquitectura. Y es de videojuegos. Todavía no han anunciado que vayan a salir tarjetas de computación científica con esa tecnología. Ahorita, hace 4 meses, salió la última tarjeta, la K40, con la tecnología Kepler, o sea que todavía la nueva tecnología se va a demorar para que llegue a los científicos. Primero llega al mercado de los videojuegos. Y si hay suficiente dinero, entonces desperdician tiempo en hacer cosas para los científicos. Si no, no. Entonces compren tarjetas de videojuegos para que los costos disminuyan y nos den esa arquitectura a nosotros. Ahora, comparemos. Las que nos interesan, recuerden que son las Teslas. Entonces vamos a comparar las últimas Teslas que salieron, que son las Ks.
K10, K20, K20X y K40. Entonces, lo primero es el tipo de GPU, olvidémonos de eso, muy técnico, pero lo siguiente es muy interesante. La segunda columna nos dice qué tantos cómputos hacen por segundo. Entonces nos está diciendo en precisión doble. En precisión doble la K40 hace 1.43 teraflops. ¿Eso es cuánto? 1.43 por 10 a la 12 operaciones de punto flotante por segundo. Eso ya es un supercomputador, esa tarjetica. Eso son operaciones dobles. La K20X 1.31, la K20 1.17 y la K10 0.19. Miren, esta es interesante. Hace solo 0.19 teraflops solo. Pero lo interesante es que hace 4 teraflops en precisión simple. Es decir, esta tarjeta está diseñada para hacer operaciones de precisión simple. Entonces, si uno tiene algún problema científico, el cual se utiliza es precisión simple, entonces la solución es esta tarjeta. ¿Por qué? Porque es la que más hace de todas, incluso las otras son más poderosas, pero esta está orientada a precisión simple, entonces hacen más operaciones que las demás. Y las otras en precisión simple hacen más del doble de la precisión doble. ¿Por qué? Porque ellas no hacen precisión doble desde la arquitectura, sino que la emulan. Entonces necesitan algún tiempo para pegar dos simples, emular el doble. Entonces por eso no es la mitad, o no es el doble, es más del doble. Ahora, esta es la velocidad a la que transmiten. Entonces transmiten, por ejemplo, hasta 320 gigabytes por segundo, eso es mucho. Y la cosa es la memoria. Las tarjetas de video están muy restringidas por la memoria. Entonces las soluciones que uno trabaja en tarjetas de video deben ser soluciones que requieran poca memoria. ¿Qué significa poca memoria? No más de 8, 5, 6 o 12 gigas. No más de eso se pueden utilizar. En general las tarjetas que uno tiene en los portátiles nuevos son de 1 giga. Entonces usted necesita solucionar problemas que no requieran RAM de más de 1 giga. Esto no es como el procesador que entonces empieza a usar la memoria swap. No, aquí dejan de funcionar las cosas. Entonces uno tiene que calcular cuánta memoria está ocupando su problema. Aún así es mucho, 12 gigabytes para las K40 es mucho. Y aquí nos están hablando de los CUDA cores, entonces ya son las unidades de procesamiento con las tecnologías de NVIDIA que se llaman CUDA cores. Entonces miren la cantidad de cores que tienen estas tarjetas. La K40 tiene 2880 cores para hacer cómputo en una tarjeta de este tamaño. La tarjeta es de este tamaño, pero el chip es así. Y ahí meten 2880 cores con los que usted puede hacer cálculo independiente en cada uno. La Tesla K20X tiene 2688, la K20 2464 y la K10 2 por 1536, o sea, más de 3000 cores en una tarjeta. Este es 2 porque este tiene dos chips en la tarjeta, o sea, no es uno solo, sino que son dos. Entonces son 3000 unidades de procesamiento. Eso es mucho, eso ya es una supercomputadora ahí metida, claro, porque los videojuegos de ahora requieren mucho cómputo. Entonces aquí hay más especificaciones de la K20X, que es la velocidad, ven que no son muy rápidos, son 700 MHz, no llegan ni al gigahertz, pero son en la K20 son 2688, entonces es como en un curso de Coursera preguntaban, ¿qué jala más? ¿2 bueyes o 3000 gallinas? ¿Cierto? Entonces la solución es que puede suceder que las 3000 gallinas sean mejores y más eficientes para solucionar un problema. O como es, ¿qué prefiere usted? ¿Pelear con uno grande o con 3000 enanos? ¿Cierto? No, pues mándeme el grande, ¿cierto? Yo con los 3000 enanos no voy a poder porque son más, ¿cierto? Entonces pueden hacer más daño. Es lo mismo. La solución para tarjetas de video es cuando usted necesita mucho cómputo. Entonces usted va a tener que más de 3000 enanos contra los que puede usted ayudarse. Entonces, ¿qué ejército prefiere usted? ¿Cierto? Mándeme un grandulón o mándeme 3000 enanos que me voy a ir a la guerra.
Muy bien. Ahora, ¿cómo es el esquema de las tarjetas de video? Entonces, el esquema que les mostraba de las CPUs al inicio es el de la izquierda, la unidad de control, las unidades lógicas aritméticas, la memoria caché y la RAM. Entonces ahora las tarjetas de video están subdivididas y cada subdivisión tiene un montón de unidades lógicas aritméticas y tiene una unidad de control y una memoria caché. Y luego todos esos están metidos dentro de un chip y globalmente hay una memoria RAM. Entonces tenemos la tarjeta, dentro de ella está subdividida, así como los procesadores que están divididos en cores. Entonces aquí también tiene una división que se llama multiprocesadores, y esos multiprocesadores tienen un montón de CUDA cores, que son las unidades lógicas aritméticas, tienen una unidad de control y una memoria caché. Y todo dentro de un chip con una memoria RAM. Eso lo meto en una tarjeta, lo conecto al PCI Express y ya tengo para comunicarme con el procesador. Entonces nos vamos a enfocar en la familia Tesla, que es la que está diseñada para cómputo de alto desempeño, pero también pueden trabajar con las de videojuegos. Yo lo que hago es trabajar con las de videojuegos porque son más baratas, ¿cierto? Y son muy poderosas. Pero cuando uno va a trabajar en un supercomputador, si uno le prestan un supercomputador, ellos compran supercomputadores con Teslas. Y dentro de las Teslas les decía que hay dos arquitecturas, las Fermi y las Kepler. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las Fermi y las Kepler? Entonces aquí están los dos multiprocesadores para cada una de estas arquitecturas. Este es un esquema. Este esquema viene con NVIDIA, publica un, ¿cómo se llama esto? Paper, white paper o... Sí, un white paper con toda la información sobre su nueva tecnología, o al menos la información que quieren publicar. Y ahí están estos. Entonces, este es el multiprocesador para la arquitectura Fermi y este es el multiprocesador para la arquitectura Kepler. Entonces se llama multiprocesor y el otro Extreme Multiprocessor. Entonces ven que este tiene 32 CUDA cores. Cada cuadrito de estos es un CUDA core. Entonces en un solo multiprocesador tiene 32 CUDA cores, mientras que la tecnología Kepler tiene 192 CUDA cores en cada uno de estos multiprocesadores. Y estamos hablando que la tarjeta de video tiene 10 de estos, 10 multiprocesadores, entonces es 10 por 192, entonces son 1920 CUDA cores en total en la tarjeta. Entonces las tarjetas van variando con cuántos multiprocesadores tienen y cómo los van acomodando. Es la diferencia entre la K10, la K20, K20X y K40, es cuántos multiprocesadores tienen y cómo las acomodan, ¿cierto? Para optimizar cosas. Ya eso es diseño de hardware. Entonces ven, ya hay otras cosas que son las unidades de control, el caché y otras cosas que uno ni idea de eso para qué funciona, ¿cierto? Porque le digo, el acercamiento es pragmático. Uno solo aprende hasta el nivel que uno necesita. Ya el resto es arquitectura de hardware de última generación y eso hay que hacer toda una carrera, ¿cierto?, para poder entender esto. Pero lo importante es entonces que el número de CUDA cores que ellos tienen y la subdivisión de la tarjeta de video en estos multiprocesadores. Ahora, quiero comparar, vamos a regresar después a esta parte de las tarjetas de video. Este es un benchmark que había en internet donde comparan un procesador con un coprocesador con una tarjeta de video NVIDIA. Entonces miren, están comparando un Xeon E5 de 8 cores con 16 cores lógicos, un Xeon Phi, o sea un coprocesador con 60 cores y 240 cores lógicos, y una Tesla K20X, que era la que les estaba mencionando, que tiene 14 multiprocesadores, estos que mostraba antes, 14 de estos en una tarjeta, o sea en total 2688 CUDA cores, con una velocidad el procesador es el más rápido de todos, 2.6 GHz. El coprocesador, cada uno de los cores lógicos tiene un GHz de velocidad y la Tesla son 735 MHz.
Entonces, la memoria, el procesador es el que más memoria puede manejar entre 16 y 128 gigas de memoria. Entonces, su problema requiere mucha memoria, su solución son procesadores. El coprocesador tiene 8 gigas y la tarjeta de video tiene 6 gigas. Ahora miren los precios. El procesador vale $1.500, el coprocesador $2.700 y la tarjeta de video $3.300. Ahora, ¿cómo es la velocidad de ellas? Entonces, en el benchmark que ellos publican, dice que en gigaflops, en precisión doble, el procesador hace 333, el coprocesador 1000 y la Tesla 1300. Entonces miren, así un cálculo tonto. Para que el procesador haga la misma cantidad de operaciones que la tarjeta de video, se necesitan 4. Vale $1.500. Entonces se necesitan $6.000 y la tarjeta vale $3.000. Significa que usted está ahorrando la mitad del dinero para obtener la misma cantidad de cómputo. Además que estos procesadores usted solo puede meter 2 en un computador. Se necesita 2 computadores y luego la red de intercomunicación entre los 2 computadores va a ser mucho más lenta, entonces en realidad van a necesitar 6 procesadores para poder llegar a esta velocidad. El coprocesador tiene 1000, entonces está un poco más abajo de la tarjeta, pero si usted suma el procesador con el coprocesador, entonces tiene la misma velocidad que la tarjeta. Los coprocesadores no pueden funcionar solos y las tarjetas de video tampoco. Siempre necesitan de un procesador, que es el que coordina todos los trabajos. Entonces, si uno pone, y lo ideal con los coprocesadores de Intel es trabajar junto con el procesador. Si usted compra estos dos, la suma de estos dos tiene la misma cantidad de cómputo que la Tesla. Y si ven, aún así el precio se sube un poco, pero bueno, la Tesla también necesita un procesador, pero no tan poderoso. El cómputo es un poco independiente. Entonces, depende mucho de la solución que uno quiera. Si usted lo que necesita es mucha memoria, váyase por procesadores. Si necesita una memoria intermedia y una capacidad de cómputo intermedio, váyase por coprocesadores. Y si lo que necesita es mucho cómputo y poca memoria, entonces váyase por las tarjetas de video. Es que si hay benchmark, hay páginas. Tengo una pregunta. Si Radeon, lo que está preguntando el profe, si Radeon está sacando también tarjetas de computación. No, ellos tienen tarjetas de videojuegos, pero se pueden programar. Hay un lenguaje que se llama OpenCL. Ese lenguaje permite que su programa corra tanto en las tarjetas Nvidia como en las Radeon. Entonces sí se puede esas sí se pueden programar para computación científica, solo que hay que usar otro lenguaje que es el OpenCL. Como este lenguaje es más general, o sea, es un poco de más alto nivel, entonces cuando uno trabaja en lenguajes de más alto nivel pierde performance. Entonces lo que sucede es que la tarjeta Radeon, si uno la programara con un lenguaje propio de ella, sería mucho más rápida, pero como uno la está programando con un lenguaje de más alto nivel, entonces se pierde cierto performance. Además de eso, lo que uno diseña para hacer computación de alto desempeño, o lo que uno diseña no, lo que las fábricas diseñan, son máquinas que pueden estar funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿cierto? Son máquinas diseñadas para no apagarlas nunca, que cuando se apaga es porque se dañó, ¿cierto? Mientras que las tarjetas de videojuego no están diseñadas para eso. Entonces los sistemas de calefacción, la forma en que la energía se distribuye, la forma en que el calor se distribuye, están diseñados para eso. Entonces estas telas están diseñadas para eso. Si usted pone una tarjeta de videojuego, hacer lo mismo, al mes se le quema. O puede ser que no, puede ser que esté de buenas. Mientras que con las que son para solución científica, ellos te dan una garantía de fábrica de que eso va a funcionar tanto tiempo, ¿cierto? Un año. Todo el tiempo sin tener que estar apagada. Entonces, por eso se utilizan esas tarjetas en los supercomputadores, porque la idea es que eso funcione hasta que se vuelva obsoleto. Pero uno la puede armar con tarjetas Radeon, sí. Si no la estás funcionando todo el tiempo y si trabajas con OpenCL, es una buena solución y va a ser más económica con las Nvidia.
Ahora, cuando uno está hablando de paralelización, entonces tenemos a nivel de hardware y a nivel de software. Entonces, a nivel de hardware, cuando uno tiene múltiples datos e instrucciones individuales, las soluciones son tarjetas de video a nivel de hardware o coprocesadores. Cuando son múltiples datos y múltiples instrucciones, es decir, que son instrucciones individuales, instrucciones múltiples. Instrucción individual que le va a hacer lo mismo a todos los datos. Instrucciones múltiples es que a los datos le va a hacer cosas distintas. Entonces, cuando son instrucciones múltiples, a nivel de hardware uno necesita múltiples CPUs y memoria compartida o memoria distribuida. Entonces, dependiendo del hardware que uno tenga, va a ser el software para la solución. Entonces, si son tarjetas de video, la solución va a ser CUDA, que es el lenguaje de programación para las tarjetas de video NVIDIA, solo para esas. Para los coprocesadores va a ser OpenMP más unas opciones Intel para el coprocesador. O sea, la programación del coprocesador es por medio de este es tipo OpenMP, que es un lenguaje implícito. Es decir, uno no hace las comunicaciones, uno le dice hágalo en paralelo y el compilador se encarga de ver cómo va a hacer esas paralelizaciones. Entonces, para programar los coprocesadores hay que agregarle unas opciones extra con el compilador de Intel. Y ya si son múltiples datos, entonces dependiendo, si uno tiene memoria compartida, la mejor solución es OpenMP. Si uno tiene memoria distribuida, pues la mejor solución es MPI. Esta, para mí, bueno, depende, pero esta es como de las más difíciles de uno trabajar porque tiene que hacer uno todo explícitamente. Pero la ventaja es que se escala muy fácil. Entonces, si uno va a traer un supercomputador de 5000 procesadores, pues la solución es esta. Ahora, ¿qué tan real es lo que yo les estoy hablando acá? Bueno, aquí está el top 10 de los supercomputadores del mundo. Y miren, lo que está encerrado en los cuadros son las nuevas tecnologías que esos supercomputadores están usando. Los 10 utilizan nuevas tecnologías o tecnologías que uno no conoce. Entonces, el primero, el supercomputador más poderoso del mundo, trabaja con coprocesadores. Todos tienen procesadores, pero son procesadores más, el primero, el más poderoso, coprocesadores. Ahí dice, Xeon Phi. El segundo más poderoso del mundo son procesadores más tarjetas de video NVIDIA, K20X. El tercero más poderoso del mundo utiliza estos procesadores de IBM, que yo no los conocía, nunca he trabajado en una máquina de esas, que son estos Power. No sé si el profesor Páez o el profesor Zuluaga han trabajado alguna vez con esos procesadores. Como que IBM tiene una solución de unos procesadores diseñados especialmente para computación de alto desempeño. Entonces, sus procesadores están en los top 10. Y no solo tienen una máquina, la tercera, también tienen la quinta, la octava y la novena. O sea que no es despreciable la solución que tiene IBM para hacer supercómputo. Ahora miren, la cuarta tiene unos tipos de procesadores que diseñaron los japoneses para armar ese supercomputador. O sea, ellos hicieron todo desde cero, ¿cierto? Diseñaron todo el supercomputador desde cero, diseñaron su propio hardware. Entonces lo que quiero ahí resaltar es que están usando nuevas tecnologías, ¿cierto? Para las soluciones de computación de alto desempeño. Luego en el sexto lugar están otra de las tarjetas de video. En el séptimo, otra vez un supercomputador con coprocesadores. Luego están los de IBM. Y de último, en el décimo, está uno solo con procesadores Intel. De décimo. Entonces, miren, aquí más o menos se va viendo cómo es la competencia mundial. Antes, cuando Intel no había sacado los coprocesadores, saquen todos esos supercomputadores de coprocesadores de esa lista. Entonces ahí solo habían tarjetas de video, IBM, y al final estaban los de procesadores Intel. Entonces ellos dijeron, hey, nos están sacando del top 10. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron los coprocesadores, y con los coprocesadores otra vez se metieron. Y metieron al primero, ¿cierto? Y bajaron a los de las tarjetas de video a segundo lugar. Y a tercero, los de IBM. Pero ellos están compitiendo constantemente. Entonces, los de Intel lograron meter dos máquinas.
Sí, le voy a meter 2 máquinas en el top 10 con los coprocesadores. Entonces es algo que se está usando ya, no es que quién sabe si esa tecnología irá a funcionar o no, no, ahí están. Ahora, sí, exacto, sí, ahí está, entonces diseñan cierto hardware para cierta solución y luego ese hardware sigue funcionando. Entonces ahí están, sí, todos los Blue Jeans. Entonces estos Power, son los Blue Jeans. Este y este, 4. Sería bueno tener una máquina con un procesador de esos para uno hacer pruebas también, para uno aprender. Ahora, este es el top 10 green, o sea, de los supercomputadores que utilizan menos energía comparado con la capacidad de cómputo que tienen. Resulta que el top 10, las 10 máquinas son lo mismo, son procesadores Intel con tarjetas de video Nvidia. Es decir, esa es la solución mejor en cuanto a capacidad de cómputo y consumo de energía. Son las que menos energía consumen y más cómputo dan. O sea, gigaflops por watt, ¿cierto? Son las que mejor tienen la relación gigaflops por. Entonces ahí tienen una mezcla de procesador Intel Xeon con Nvidia K20X, todos son Xeon, Nvidia, Xeon, Nvidia, Xeon, Nvidia, Xeon, Nvidia, Xeon, Nvidia. Bien, esa es la solución. Entonces ahí están metidos las tarjetas de video al menos. El consumo de energía en un supercomputador es algo realmente considerable. Claro, uno no lo considera cuando uno está trabajando con una maquinita de estas. Con un supercomputador, si usted no enfría eso y la cantidad de energía que eso requiere, todo eso es dinero, ¿cierto? Entonces hay que encontrar las mejores soluciones. Ahora, existe otra solución que es la computación en la nube, que ya está con nosotros desde hace mucho tiempo. Que básicamente es tener todos los sistemas intercomunicados en la nube y hacer el cómputo en la nube. Entonces así, por ejemplo, uno tiene Dropbox, entonces sincroniza todo con Dropbox y cuando hace una modificación local, sube a la red y luego desde la red se modifican las otras máquinas que uno tiene. Entonces uno también puede montar un clúster en la nube y uno puede comprar un clúster en la nube. Entonces hay empresas que le ofrecen a uno clústeres en internet, ¿cierto? Ellos se encargan de todo y usted lo único que tiene que hacer es pagarles. Entonces, ¿por qué hacer cómputo en la nube? Primero, es seguro. Para que accedan a los datos de uno tienen que hackear Google, ¿cierto? Entonces es más fácil que lo hackeen a uno acá a que hackeen Google. Es un poco más seguro. Costo, se paga lo que se utiliza. Entonces, si usted compra un supercomputador pero usted no lo está utilizando todo el tiempo, usted está perdiendo dinero, está desperdiciando recursos, ¿cierto? Está desperdiciando recursos ¿de quién? De su mamá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la universidad se está financiando con recursos públicos. Y usted gasta ese dinero en un supercomputador y usted no lo utiliza el 100% y no que lo utiliza el 80%, es un 20% que se está perdiendo. Entonces, mientras que si usted compra en la nube, usted paga por lo que utiliza. Usted trabaja una hora le cobran. Accesibilidad, es muy fácil. Como están en internet, pues uno accede desde cualquier máquina, incluso desde el celular, porque usted se conecta por una terminal y listo. Entonces es de muy fácil acceso. Y fácil prestación de servicios. Esto no nos concierne mucho a los científicos porque no somos muy útiles para la sociedad en cierto sentido, y es en ofrecer un servicio a la sociedad. Pero las empresas sí ofrecen servicios, ¿cierto? Dropbox ofrece un servicio. Entonces ellos compran a una empresa, ¿cierto? Que se encargue del cómputo. Ellos solo se encargan de ofrecer el servicio. Entonces así hace Netflix. Netflix le paga a Amazon para que almacene todos sus datos, para que los suministre y ellos solo se encargan de ofrecer el servicio. Ahora, entonces una de las soluciones es Google Compute Engine, que permite correr trabajos sobre máquinas virtuales montadas en la infraestructura de Google. Entonces se puede escoger máquinas virtuales que se ajusten a qué necesita uno.
y hay máquinas virtuales con hasta 16 cores virtuales por cada máquina. Entonces uno compra, quiero 10 máquinas, cada máquina con 16 cores virtuales, y quiero interconectarlas de esta manera para formar un clúster. Ellos le permiten hacerlo y usted paga por las máquinas que usted quiera y el tiempo que usted esté ejecutando. Los sistemas operativos que le ofrece Google para esas máquinas virtuales son Debian 6 y 7 y CentOS 6.2. Entonces, si quieren conocer de la solución, aquí está el link. Y esto está en la página está en el AstroTwin, está esta presentación. Ahora, otra solución, la más utilizada comercialmente, es la de Amazon, el EC2, Amazon Elastic Compute Cloud, que es también un servicio web que ofrece Amazon de cómputo. Entonces, Amazon ofrece más soluciones que Google, porque esto es más comercial. Recuerden, mientras más comercial, entonces más soluciones van a haber y más económico va a ser. Entonces, Amazon ofrece su propia distribución de Linux basada en Red Hat Enterprise Linux, pero también ofrece el Red Hat, el SUSE y Microsoft Windows Servers. Ofrece máquinas virtuales con hasta 32 cores virtuales y ofrece máquinas virtuales con tarjetas NVIDIA. Les ofrece esta máquina con una M2050 que tiene 448 cores y 3 GB de RAM, y tiene esta otra que es el chip, es el mismo de las Kepler, con 1536 CUDA cores y 4 GB de RAM. Entonces uno puede comprar su máquina virtual y puede formar su clúster virtual. Entonces, si uno necesita, por alguna razón, ustedes necesitan hacer unos cómputos solo por un mes, necesitan un supercomputador por un mes, pues arme el supercomputador por un mes y le va a salir más barato que comprar el supercomputador localmente, usarlo por un mes y después no usarlo. Es un tipo de solución. ¿Sí? Aquí hay una pregunta desde la web. Preguntan, en ocasiones cuando se realiza, esta es una pregunta que hace Andrés David Torres. En ocasiones cuando realiza minería de datos con el sistema de archivos Google File System, las tarjetas de video NVIDIA generan errores de apilamiento. Quisiera saber si te has enfrentado alguna vez a este error. No. ¿Cómo se supera ese No, porque no he hecho mucha minería de datos. Lo que he hecho es básicamente computación de alto desempeño, ¿cierto? Y es básicamente calcular datos. Es hacer mucho procesamiento de datos, no tanto de manipulación de los datos en sí, de los archivos. Entonces no sé la respuesta, lo siento. Bueno, entonces aquí están estas soluciones, pueden entrar a Amazon y ver las soluciones. Les ofrecen 2 máquinas virtuales gratis por un año para que ustedes aprendan a usarlas, para que miren cómo funciona. Ustedes simplemente, bueno, tienen que meter los datos de su tarjeta de crédito, pero yo puedo dar testimonio que no le sacan a uno ni un solo peso, ¿cierto? Se mete, o si ustedes ya compraron algo en Amazon, ellos ya tienen sus datos, entonces ustedes pueden decirle, yo quiero mi año de prueba. Entonces te dan una máquina muy pequeña, ¿cierto? Tiene como 1 o 2 cores, poca RAM, poco disco duro, pero sirve para uno probar, para uno saber cómo montar la máquina virtual, cómo ensamblarla, porque uno tiene que ensamblarla. Uno tiene que decirle qué sistema operativo va a montar, qué disco duro le va a conectar. Entonces uno tiene que ensamblar. Entonces si quieren aprender, pueden hacerlo gratis. Ahora la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Cierto? De todas estas tecnologías, todas estas soluciones, ¿qué es mejor? Entonces, eso depende del problema que usted quiera solucionar. Si usted necesita mucha memoria y mucha capacidad de procesamiento, entonces la solución es un clúster de procesadores y utilizar MPI. Si usted necesita memoria y procesamiento medio, ¿qué significa memoria y procesamiento medio? Y usted con 180 GB de RAM es suficiente en este momento, ¿cierto? Y que con 32 cores, usted sabe que su programa va a correr en un tiempo razonable. Entonces, su solución es un computador poderoso más OpenMP. ¿Qué significa un computador poderoso? Un computador, por ejemplo, con 2 procesadores AMD de 16 cores, entonces en total tienes 32 y 200 GB de RAM.
Y OpenMP es muy fácil de programar y ahí tienes una máquina muy poderosa que va a poder solucionar tus problemas. Si lo que usted necesita es poca memoria pero mucho procesamiento, entonces tiene dos soluciones. Una tarjeta de video NVIDIA y usar CUDA para programarla, o un procesador Intel y usar el OpenMP más las opciones del coprocesador. Entonces, si su solución no requiere mucha memoria, pero sí mucho cómputo, las soluciones son tarjetas de video o coprocesadores. Sí, exacto. Hay soluciones ya un poco más complejas donde uno puede mezclar OpenMP con CUDA o MPI con CUDA, que es como funcionan los supercomputadores. Los del top 10 no es una sola tarjeta de video con un solo procesador, ¿cierto? Son miles de máquinas con procesador y tarjeta de video, o procesador y coprocesador. Entonces usted tiene que mezclar el MPI para comunicar todos los procesadores más el CUDA para las tarjetas de video. Entonces lo que hacen es, mi problema requiere mucha memoria, entonces la memoria la reparto entre los procesadores, ¿cierto? Pero luego la memoria local la parto en pedazos pequeños y mando a la tarjeta de video para que haga el cómputo pesado. Entonces, o si yo tengo pedazos por ejemplo, usted tiene una matriz y otra matriz y usted quiere sumarlas, ¿cierto? Entonces esos son muchos datos para una sola operación, los hago en el procesador. Pero si usted tiene una matriz, tiene que multiplicarla 1.000.000 de veces, ¿cierto? Elemento por elemento, entonces son pocos datos o relativamente pocos datos y muchas operaciones. Usted los manda a la tarjeta. Y lo que usted puede hacer es, manda a la tarjeta unas cosas y sigue haciendo cosas en el procesador. Si no se necesita sincronizar, entonces puede estar trabajando tanto la tarjeta como el procesador. Entonces usted reparte, lo que es mucho procesamiento lo manda a la tarjeta, lo que es mucha memoria en el procesador, y cuando se necesiten sincronizar, usted le dice sincronice los datos. Entonces ahí usted tiene dos clústeres funcionando, uno de tarjetas y uno de procesadores, que de cierta forma son independientes. Entonces sí están las soluciones. No son fáciles de programar, porque ya MPI es difícil de programar, ahora MPI más CUDA, pero sí son las soluciones para los supercomputadores. ¿Sí? De la experiencia tuya, ¿puedes dar un ejemplo, como contextualizar qué es mucha memoria, poca memoria, procesamiento medio? ¿Hay algún trabajo que hayas hecho? Ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar 3 ejemplos, que es el problema de N-cuerpos, un problema en relatividad general y un problema en cosmología cuántica. Entonces ahí les voy a ilustrar más o menos cada uno que requiere esto. Gracias. Bueno, y una de las soluciones es que el Internet ofrece tantas soluciones que son inimaginables, pero una de las cosas por las que yo me imagino que uno podría comprar un clúster en Amazon es que uno necesita un clúster por poco tiempo. Entonces en ese caso uno compra tiempo en Internet. Digamos que usted tiene que hacer su defensa de doctorado en la próxima semana y se dio cuenta que muchos de sus datos están mal y tiene que volver a hacer un montón de corridas, pero la cola del supercomputador no te va a dejar correr hasta dentro de un mes. Entonces, ¿qué? No, arme un supercomputador en Amazon rápido, saque dinero de algún proyecto, corra todo eso en 2 días y vuelva y analice los datos, porque es que necesitamos esos ya, ¿cierto? Y esas son soluciones para las empresas, pero uno también puede tener eso en cuenta. Ahora, algunas aplicaciones a cómputo científico. Si ustedes ponen en Google GPUs, Scientific Computing, ahí mismo les aparecen cosas que tienen que ver dónde están aplicando la computación en tarjetas de video en las distintas áreas de la física o de la entonces uno encuentra trabajos en dinámica molecular, simulaciones sísmicas, modelos climáticos, electromagnetismo, sistemas eléctricos, cosmología y astronomía. En particular, en dinámica molecular están utilizando mucho las tarjetas de video y también en Lattice QCD. Entonces, sí, más que todo en dinámica molecular he visto mucho trabajo de eso. En cosmología y astronomía también se está empezando a utilizar, están programando árboles, para los que saben que es un árbol, también en tarjetas de video, para hacer también el cómputo de N cuerpos en tarjetas de video. Ahora, algunos ejemplos en particular. Entonces, esto lo voy a
en las cosas que yo he trabajado. Entonces, en mi trabajo de maestría trabajé en problemas de astrofísica. Entonces les voy a hablar un poco de astrofísica, luego en el doctorado trabajé en cosmología cuántica, entonces les voy a hablar un poco de esto, y al final estoy haciendo relatividad, astrofísica relativista, entonces también les voy a hablar un poco de relatividad numérica, que son los problemas que yo conozco en concreto, que desde el principio les dije, vamos a hablar de lo que yo he hecho y qué es verdad ahí, ¿cierto? Hay que ser un poco pragmáticos. Entonces el problema de n cuerpos son n cuerpos interactuando gravitacionalmente, y la aceleración que siente cada uno de los cuerpos debido a los otros n menos un cuerpos es esta, ¿cierto? Entonces la aceleración de una partícula es la suma sobre todas las demás. Luego si voy a calcular sobre todas, entonces esto requiere n cuadrado operaciones. Entonces aquí hay unos detalles técnicos, uno tiene que meter un numerito aquí que se llama longitud de suavizado, porque los sistemas que uno trata de simular es, por ejemplo, una galaxia, pero uno no puede tomar cada estrella individual para meterla en el computador, entonces uno toma partículas virtuales, ¿cierto? O sea, una partícula de estas representa, en realidad es un conjunto de estrellas, entonces como representa un conjunto, entonces no es una partícula un poco suavizada, entonces uno tiene que, hay ciertos detalles técnicos, entonces y a eso se refiere esto, y es todo un arte saber cuál es la longitud de suavizado. Muy bien, entonces hay que hacer n cuadrado de operaciones cada que uno quiere hacer la integración para ver cómo se mueven los n cuerpos. Si uno ahora le quiere meter a su hidrodinámica, entonces tiene que solucionar la ecuación de continuidad, ¿cierto? O sea, que se conserve todo. La ecuación de conservación del momento. Entonces aquí estoy suponiendo que no hay fluidos viscosos. Entonces solo tengo el gradiente de presión y las fuerzas externas al sistema. Son los que hacen que se aceleren las partículas. Necesito la ecuación de conservación de la energía. Entonces, ¿cómo varía la energía interna? Debido a la variación de la densidad en el tiempo. Y una ecuación de estado. Entonces tomemos, por ejemplo, la ecuación de gas ideal. Entonces tengo que solucionar todas estas ecuaciones. Si las voy a solucionar con un problema de n cuerpos, tengo que discretizarlas para los n cuerpos. Entonces esas ecuaciones discretizadas, utilizando un método que se llama SPH, son de esta forma. Entonces cada una de esas partículas de los n cuerpos que uno estaba considerando, entonces son como son smooth, son suaves, son unas partículas suavizadas. Y estas partículas suavizadas tienen cierta información también hidrodinámica. Entonces cada partícula, estos subíndices se refieren a cada partícula, tienen una densidad asociada. Entonces la densidad de una partícula es la suma de la masa de las partículas vecinas por esta función W que uno llama kernel, que básicamente es la información de qué tan suaves son las demás partículas alrededor. Entonces uno calcula la densidad de esa manera y las ecuaciones que debe integrar también las discretiza. Entonces uno tiene la derivada de la posición respecto al tiempo, es la velocidad de esa partícula. La derivada de la velocidad respecto al tiempo, o sea, la aceleración de esa partícula es debida al gradiente de presión. Entonces así discretiza uno el gradiente de presión y aparece el gradiente de este kernel que les mencionaba y las fuerzas externas. Y esto es un término que también tiene que meter uno artificialmente, que es una velocidad artificial. Son problemas técnicos de la discretización. Lo mismo para la energía interna. Está el gradiente de presión por las velocidades relativas y la ecuación de estado. Entonces todas estas ecuaciones se tienen que solucionar para uno solucionar la hidrodinámica. Entonces miren, para cada partícula hay que hacer una suma sobre las demás partículas. Solo que como aquí están metidos los kernels son finitos en general, son los mejores. En realidad uno ya no tiene que hacer sumas sobre todas las partículas, sino solo sobre las partículas más cercanas. Entonces uno tiene que desarrollar métodos que se llaman métodos de árbol, en los cuales uno tiene una metadata que puede excluir grupos de partículas que están muy lejos. Entonces uno hace una búsqueda para encontrar los vecinos y no tener que hacer todo el cálculo. Entonces, así es como se trabajan las simulaciones de galaxias, estrellas, cúmulos globulares o simulaciones cosmológicas. Cuando se utilizan los métodos de n cuerpo, entonces es así. Bueno, entonces, ¿cuánto se necesita de hardware y software para esto? Pues depende del número de partículas que uno quiera.
Si uno tiene 1.000.000 de partículas, entonces uno necesita datos, necesita doubles para cada partícula. ¿Qué double necesita? Masa, 3 posiciones, 3 velocidades, densidad, presión, energía interna. Entonces eso suma 10 datos por partícula. Entonces uno tiene que empezar a calcular, listo. Si yo tengo 1.000.000 de partículas, entonces tengo 10 millones de doubles. Entonces tengo que decir, listo, un double me ocupa ¿cuánto? 8 bits. Entonces todo esto multiplicado, ¿cuánto es? Entonces no se va más allá del gigabyte. Entonces ese cabe en un procesador, cabe en una tarjeta de video, cabe en un coprocesador tranquilamente. Ahora, esto requiere mucha capacidad de cómputo. Entonces, si usted lo puede programar en una tarjeta de video, está muy bien. El problema es que si usted está usando métodos de árbol, programar esos métodos de árbol en una tarjeta de video es muy complicado. Entonces depende qué soluciones tenga usted. Si alguien ya hizo el método de árbol, entonces usted puede utilizarlo. Pero si usted lo va a hacer partícula a partícula, entonces es fácil de programar, pero requiere muchas más operaciones. Entonces usted puede programarlo fácilmente. El viernes vamos a trabajar con el problema de N cuerpos en la tarjeta de video y van a ver que no es complicado programar el problema de N cuerpos cuando la interacción es partícula a partícula, y va a ser muy rápido. Pero si se necesitan métodos más complicados, métodos de árbol, pues hay que hacerlos en procesadores. Si se requieren más partículas, 10 millones de partículas, entonces ya no caben en la tarjeta de video y tampoco caben en el coprocesador, entonces toca hacerlo en el procesador. Entonces dependiendo de qué sistema quiera uno simular es la solución que uno necesita. En general, si necesita más de 10 millones de partículas, tienes un clúster muy grande para, por ejemplo, hacer la simulación del milenio. Ahora, en relatividad general, entonces consideremos las ecuaciones de Einstein-Yang-Mills en un espacio-tiempo esféricamente simétrico tipo anti de Sitter con un grupo de norma SU2. ¿Qué significa todo eso? No interesa, necesitamos estudiar muchos años para entender esa frasecita. Lo que necesitamos de ahí es, tiene la métrica de esa forma. Si ustedes no saben qué es una métrica, listo, entonces tampoco miren eso. Miren la ecuación de movimiento. Esta es la ecuación de movimiento para el campo de Yang-Mills. Entonces el campo de Yang-Mills es este W. Y las coordenadas son estas psi y tau. Entonces cambiemos tau por t y psi por x para que uno como que se identifique tau con un tiempo y psi con una coordenada espacial. Entonces tenemos una coordenada espacial y el tiempo. Entonces esta ecuación es como tipo ecuación de onda. Esto es como tipo ecuación de onda y esto es como una fuente de la ecuación de onda. Entonces no tiene nada de raro. Entonces es como una ecuación de onda con fuente en 1 más 1. Una coordenada espacial y la coordenada temporal. Esa ecuación de onda se puede dividir en 3 ecuaciones de primer orden en el tiempo, ¿cierto? Esta y esta. 3 ecuaciones diferenciales, parciales, acopladas. Entonces uno debe solucionar este sistema de ecuaciones. Para solucionar este sistema de ecuaciones numéricamente, uno debe discretizarlas. Entonces uno puede utilizar el método de mallas para discretizar estas ecuaciones. ¿Cómo se discretizan? Entonces uno lo que hace, uno tiene la coordenada espacial. Entonces es un continuo, ¿cierto? Esto es X. Entonces de este continuo solo voy a tomar información en un número finito de puntos. Y dada la información en esos puntos, voy a construir el resto de información que necesite. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el valor de las funciones en cada uno de los puntos, esta distancia es lo que llamamos delta X, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el valor de la función a un tiempo en un X, entonces en todos los X, entonces yo puedo calcular las derivadas de la función en cada uno de esos puntos. ¿Cómo? Hago la diferencia de la función, del valor de la función a la derecha menos el valor de la función a la izquierda sobre 2 veces la distancia. Y así calculo la derivada.
Entonces con esto uno discretiza estas ecuaciones. Entonces queda que la deriva temporal de omega es igual a este en cada punto, a pi. La deriva temporal de sigma es la deriva espacial de pi. Entonces la deriva espacial la discretizo. Entonces ya son los valores, la función que llamamos pi en los lados, a la izquierda y a la derecha. Y lo mismo, discretizamos esta derivada espacial, la derivada espacial de sigma y los valores de las funciones en cada uno de los puntos de la malla. Ahora, este problema, entonces, ¿qué va a ocupar de memoria? Va a ocupar la memoria de los puntos que uno necesita en la malla, ¿cierto? En principio, los puntos son infinitos, pero uno corta hasta cierto valor dependiendo de la física del problema, y luego aquí pone condiciones de frontera, ¿cierto? Entonces uno le mete la física del problema aquí y acá. Entonces trabaja solo en una región finita. Y uno toma un número de puntos. En general, en estos problemas en una dimensión, uno no necesita muchos puntos. Depende mucho del problema. Pero digamos que con 20.000 puntos ya es suficiente. Entonces son 20.000 doubles. Eso no es mucho en memoria. Y sobre esos 20.000, pues multiplique por las funciones que usted necesita. Omega, sigma y pi. Entonces, más la malla. Entonces es 4 por 20.000 son 80.000. A lo sumo 100.000 puntos. Entonces no es mucho. Entonces este problema no requiere mucha memoria. Entonces se puede solucionar en cualquiera de las soluciones. Procesadores, tarjeta de videos, coprocesadores. Porque es en una dimensión. Pero si ya fueran 2 o 3 dimensiones, ya no se puede solucionar en tarjeta de video ni en coprocesador. Porque si requiere 20.000 puntos en esta dirección, en 2 dimensiones son 20.000 por 20.000. Eso ya es mucho, 20.000 al cuadrado. Entonces ahí sí necesita mucha memoria. Y si son 3 dimensiones, ya no puede trabajar uno con 20.000, ya tiene que trabajar con 1.000 o 10.000 a lo sumo. Porque es 1.000 por 1.000 por 1.000 o 10.000 por 10.000 por 10.000. Ya es un cubo. Entonces ahí la solución son procesadores. A la cuarta. No, el error es de segundo orden. Sí. Depende mucho del problema. Entonces, no se puede integrar por mucho tiempo. Entonces, si el problema, por ejemplo, este es para campos de Yang-Mills, entonces uno compactifica todo el espacio-tiempo. O sea, todo el espacio-tiempo, que en principio la coordenada radial va de 0 a infinito, uno la trae a una distancia finita, se llama compactificar. Luego discretiza todos los puntos y uno tiene todo el espacio-tiempo en una región finita. Y luego simplemente hace la integración, se da uno cuenta que con segundo orden es suficiente para lo que uno quiere estudiar. Por ejemplo, si uno quiere estudiar cómo se forman los agujeros negros con estos campos, entonces uno va monitoreando si se forma un horizonte o no. Ya si se formó el horizonte, el error tiene en cuánto tarda un poquito más, un poquito menos, o la posición precisa donde se formó el horizonte. Pero uno, si solo le interesa saber si se formó o no el horizonte, si se formó un agujero negro, entonces el orden es el adecuado. Pero si este era solo para ilustrar, uno para trabaja con cuarto orden, como un integrador en el tiempo tipo Runge-Kutta 4, que es de cuarto orden, y una discretización espacial también de cuarto orden, para que todos los errores sean de cuarto orden y uno, pues, que sea publicable. Y esto es como a manera de ilustración. Ahora, entonces ahí veíamos que no se necesita mucha memoria. ¿Qué pasa cuando uno, por ejemplo, en cosmología cuántica uno también va a trabajar con mallas? Son mallas un poco distintas. Entonces aquí estoy haciendo promoción a mi área a una de mis áreas de investigación, ¿cierto? Para que conozcan un poco de ella, porque muy pocos conocen y como no es tan comercial, no hay trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la cosmología cuántica? Entonces, para saber qué es la cosmología cuántica necesitamos saber qué es la gravedad cuántica. La gravedad cuántica
Es una teoría que trata de cuantizar la gravedad, ¿cierto? Entonces, entre los resultados más significativos que tiene esta descripción, ya tiene algunos resultados, no ha cuantizado la gravedad todavía, hay que aclarar, pero ya tiene algunos resultados. Una es la descripción estadística de la entropía de los agujeros negros. No tenía una solución de Bekenstein-Hawkins sobre los agujeros negros, y esto hace una reproducción estadística, o sea, uno tenía la termodinámica de los agujeros negros. Entonces uno necesita uno dice, eso debe venir de una teoría más fundamental, uno hace estadística y debe reproducir la termodinámica, efectivamente, y es. Y también muestra que los operadores de volumen y área tienen un espectro discreto. ¿Qué significa? Que el espacio-tiempo está discretizado. O sea que si uno va viendo el espacio-tiempo cada vez más y más cerca, llega un punto donde ya no puede irse más abajo, porque ya llega uno a valores discretos del espacio-tiempo. Lo más pequeño que hay está compuesto por elementos pequeños de espacio. La cosmología cuántica es un modelo reducido de la gravedad cuántica para utilizarlo en modelos cosmológicos. O sea, como el universo que tenemos, toma uno un universo homogéneo isotrópico, entonces es un modelo reducido y uno cuantiza ese universo utilizando los métodos de gravedad cuántica. Entonces surge la cosmología cuántica. Y uno utiliza, que por ejemplo, los autovalores del operador de volumen están dados por esto. Entonces, básicamente, uno tiene una malla del volumen. Entonces, es una malla de este tipo, donde ya el espacio no es continuo, es discreto. Entonces uno tiene ciertos elementos de volumen, ¿cierto? El volumen es la longitud de Planck a la 3, es 2 veces la longitud de Planck a la 3, 3 veces la longitud de Planck a la 3, o el volumen de Planck, pero no es 2.5 veces el volumen de Planck, no. Entonces aquí le está diciendo a uno, en realidad es un poco más complejo, es el volumen de Planck por una constante que hay aquí, por otras constantes. Este es una constante que viene solo de cuantizar el modelo, se calcula su valor en la entropía de los agujeros negros. Entonces, la distancia entre acá no es un múltiplo del volumen de Planck, entre uno y el otro. Ahora, resulta que si uno quiere reproducir un universo de 1 metro cúbico, entonces uno necesita a la 20 volúmenes de Planck, ¿cierto? Pero en un computador no le van a caber 10 a la 20 puntos, ¿cierto? Imagínate, usted necesita 10 a la 20 puntos flotantes o doubles para simular un universo de 1 metro cúbico, ¿cierto? No, eso no se puede meter en un computador. Entonces, uno tiene unas ecuaciones que describen la función de onda del universo. Entonces, aquí está la ecuación para la función de onda del universo. Entonces, si ven, esa ecuación es también como una ecuación de onda. Ese phi juega el papel del tiempo. Entonces es segundo orden en el tiempo. Y acá es un operador extraño. Pero este operador extraño es como cuando discretizamos las segundas derivadas espaciales. Es decir, uno calcula la función de onda en un punto, dada la función de onda en ese punto, más 4 desplazamientos a la derecha, el valor de la función en el punto, y el valor de la función 4 puntos hacia la izquierda. Así puede uno aproximar una derivada de segundo orden. Entonces, esto es como una ecuación de onda, ¿cierto? Solo que es que la función de onda del universo, pero bueno. Pero para lo práctico, lo computacional, es como si uno discretizara una ecuación de onda. Entonces uno tiene aquí que este operador θ, para calcularlo, cómo actúa ese operador sobre la función de onda en un punto. Entonces es el valor de la función en este punto, 4 puntos a la derecha, 1, 2, 3, 4, y 4 puntos a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Entonces, dados los valores de la función aquí, aquí y aquí, yo puedo calcular la acción de ese operador sobre la función de onda, multiplicado por unas constantes, que las constantes son muy complicadas, sí, pero son números, son numeritos, son el valor del volumen en cada uno de estos puntos, más menos números, valores absolutos y constantes. Entonces eso en un computador, eso se mete ya, ¿cierto? El problema es derivar esto, ¿cierto? Nos llevó muchos años tratar de entender esta ecuación y llegar a ella, pero una vez uno llega a ella, desde el punto de vista computacional no es complejo. Lo complejo es
¿cómo voy a ir yo de 10 a la 20 puntos? O si quiero simular todo el universo, ¿cierto? Entonces necesito muchos más puntos a algo que pueda meter yo en el computador. Entonces ahí vienen las técnicas que desarrollamos en cosmología cuántica y logramos reducir eso a necesitar 1 millón o 10 millones de puntos. ¿Por qué? Porque puede utilizar uno ciertas condiciones de frontera y resulta que la región donde el universo es más cuántico son solo volúmenes cerca al volumen de Planck, o sea, volúmenes pequeños, y después el universo se comporta como clásico. Entonces uno puede utilizar descripciones clásicas o otros tipos de cuantizaciones del universo de aquí hacia afuera. Entonces uno toma esas condiciones de frontera y reduce eso. Entonces desde el punto de vista computacional, ¿qué quiere decir esto? Este sistema requiere de 1 a 10 millones de doubles, más la información de la función de onda sobre ella, o sea, es la función de onda y la malla, pero la función de onda es compleja, entonces en realidad son dos, su parte real y su parte imaginaria. Entonces es, digamos, a lo sumo 30 millones de doubles, ¿cierto? Entonces eso se puede solucionar en una máquina, en una máquina que tenga más de 4 GB de RAM, ¿cierto? Entonces ya se puede solucionar en una máquina de estas. Lo que pasa es que necesita uno evolucionar eso por mucho tiempo, desde lo que es la solución al Big Bang, que es el Big Bounce, hasta un tiempo cosmológico lejos de ahí. Entonces uno necesita evolucionar eso por mucho tiempo. Entonces la memoria está bien en un procesador, pero necesita hacer mucho cómputo. Entonces uno lo mete en un clúster de procesadores. Pero podría usar también un coprocesador para poder evolucionar toda la función de onda. ¿Por qué? Si lo haces en una máquina de estas tarda meses, que fue lo primero que pasó. Tardaban meses en una máquina y ya ahorita lo paralelizamos y ya tarda unas horas. Entonces, en este caso que uno requiere una solución media de procesamiento, de una solución media de memoria y una solución media de procesamiento, es bueno una máquina poderosa, 32 cores y 200 gigas fueron suficientes para nosotros. Ahora, todo no es una maravilla, hay ciertos problemas sociales con las nuevas tecnologías. Estos problemas sociales los saqué de un artículo de enseñanza para los colegios, para enseñar nuevas tecnologías en los colegios. Resulta que estos problemas sociales están en todos los niveles de la sociedad, desde las escuelas hasta las universidades. Si el propósito de las universidades es también ser partícipe de la sociedad, entonces nosotros debemos encontrar las soluciones, o sería bueno que nosotros encontremos las soluciones a estos problemas sociales para que luego se propaguen a las otras instancias, a los colegios y a las escuelas. ¿Cuáles son los problemas sociales? Primero, falta de acceso. Las instituciones de financiamiento necesitan un elemento físico para justificar los gastos. Es decir, usted quiere comprar cómputo en Amazon, le dicen no, no puede. ¿Por qué? Es que yo necesito algo a lo que yo pueda pegarle este papelito de patrimonio, ¿cierto? Si yo no tengo algo a que pegarle este papelito, entonces usted no lo puede comprar. Entonces, este es el primer problema social que tenemos. Entonces, usted va a comprar un software, va a comprar matemática, le dicen, entonces usted mira, matemática para descargar $20, el CD $50. No, necesito el CD porque es que necesitan ver el CD. Entonces uno se gasta $30 porque el que trabaja en patrimonio necesita que usted le muestre el CD. Entonces esa es una barrera social que hay que solucionar. Si no, no podemos, por ejemplo, armar un clúster en Google, o le toca un bolsillo y no tiene dinero. Resistencia al cambio, viejas prácticas que no se quieren cambiar. Es decir, las personas aprenden, por ejemplo a mí me toca trabajar en Relativa General con gente que trabaja en Fortran. Llevan toda su vida trabajando en Fortran y aprendieron Fortran, ¿cierto? Y no quieren migrar a otra cosa. No les dice, pero por Dios, ese programa es de la época de no sé qué, bueno, no importa que sea viejo, pero es obsoleto, eso ya no, migremos aunque sea C, ¿cierto? Todo está hecho en C. No quieren, ¿cierto? Entonces y siguen con las mismas prácticas de desarrollo de software de hace 40 años cuando no habían ni siquiera repositorios, ¿cierto? Entonces no saben usar un repositorio para que todos trabajemos en conjunto. Y estamos hablando de científicos que supuestamente están haciendo computación de punta y aún así uno se encuentra con esos problemas.
Y esos problemas se dan en todos los niveles. El profesor de escuela necesita enseñarle a los niños a manejar el computador y le toca a él preguntarle a los niños cómo se aprende, ¿cierto? Falta tiempo. Las instituciones no consideran tiempo para que los profesores y los estudiantes adquieran nuevos conocimientos, ¿cierto? Vaya que un profesor diga, yo estoy invirtiendo cierta parte de mi tiempo en aprender algo. Ay, ¿usted para qué está aprendiendo algo? Todavía no sé, ¿cierto? No, es que necesitamos que produzca, necesitamos que usted nos dé estudiantes, nos dé publicaciones, y si no, le pagamos una miseria. Así de simple. Y lo mismo los estudiantes. Digan, profesor, es que estoy estudiando tal cosa. No, es que usted no puede estudiar eso, yo necesito que usted produzca, pero ya. A ver, ya me trajo el programa que yo necesitaba. No, es que estoy viendo si lo puedo hacer con otro lenguaje, no sé qué. No. Usted necesita grabarse el semestre. Prohibido que aprenda eso. Entonces se da a todos los niveles. Falta de capacitación. Compran equipos que nadie sabe usar, que suele suceder. Entonces, que es que por ahí vino un doctor que trabaja en astrofísica numérica y nos dijo que las tarjetas de video eran el boom. Vamos a comprar tarjetas de video para hacer nuestros cómputos. Compran la tarjeta de video y después no saben cómo usarla, ¿cierto? Y suele suceder. Y ya en todas las instituciones en las que yo he estado hacen eso. Compran una máquina y no saben usarla. Y ahí se desperdicia. Falta de soporte técnico. Resulta que no proveen soporte técnico, entonces eso implica perder recursos. Por ejemplo, esta sala tenía todo tarjetas de una crítica, ¿cierto? Pero saludable, tenía todas tarjetas de video, pero no tenía los compiladores, entonces no se podía correr los programas en ella, ¿cierto? ¿Eso qué es? Falta de soporte técnico. Entonces todas las tarjetas de esta sala se estaban perdiendo para que los estudiantes practicaran con ese lenguaje y vieran si sí les servía o no, ¿cierto? Entonces me tocó a mí llegar e instalar en todas los compiladores para ponerla. Entonces eso es desperdicio de recursos. Y eso se da en todos los niveles. Entonces hay muchos problemas sociales si ustedes quieren trabajar con nuevas tecnologías. O sea, no todo es tan bonito. Resulta que uno pertenece a una sociedad y tiene que lidiar con ella. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Jorge, ¿cuánto tenemos? Es que tengo otra presentación más corta sobre las tarjetas de video. Eso dura 15, 20 minutos. Sí, es como para resumir la parte de las tarjetas. O sea, es esta misma, vamos a resumir la parte de las tarjetas de video para empezar el viernes ya a trabajar con ellas. Entonces, ciertos aspectos generales de las tarjetas de video NVIDIA. Entonces, otra vez este cuadrito. Vamos a trabajar, entonces, cuando son instrucciones individuales con múltiples datos, le vamos a hacer lo mismo a todos los datos. La solución en software, en hardware va a ser tarjetas NVIDIA y en software va a ser CUDA. ¿Qué es CUDA? Vamos a trabajar en CUDA-C. Entonces, CUDA hace referencia a un compilador, el MVC, que ya instalamos acá, y a un conjunto de herramientas desarrolladas por NVIDIA, que permite a los programadores usar una variación del lenguaje C para codificar los algoritmos en las tarjetas de video. Entonces, básicamente, ellos crearon toda un compilador nuevo, ¿cierto? Basado en C, para trabajar en las tarjetas de video. Entonces, los códigos van a ser muy parecidos a C, y ellos jalaron muchas cosas de los compiladores de C. Entonces, CUDA se va a referir tanto al software como al hardware. Los cores se llaman CUDA cores y el lenguaje de programación es CUDA-C. Es el básico. Entonces, otra vez tenemos las unidades de procesamiento lógico de los procesadores, unidad de control y caché, y la RAM. Ahora en las tarjetas de video vamos a tener muchas unidades lógicas. Entonces, cada barrita de estas, recuerden que es un multiprocesador y todo es la tarjeta. Y nos vamos a enfocar en las Teslas. Entonces, dentro de las Teslas hay dos arquitecturas, las Fermi y las Kepler. Entonces, recuerden, tenemos las familias que son GeForce, Quadro, Tesla, nos enfocamos en las Tesla,
Y dentro de las telas están las de Fermi, que son las Cs y las Ms, y las Kepler, que son las Ks. Ahora, este es un esquema de la tarjeta de video. Este esquema vamos a regresar el viernes sobre él para saber cómo funciona la lógica de programación sobre ella. Entonces, cada uno de estos es el multiprocesador. Cada uno de estos. Entonces, y todo en conjunto es la tarjeta. Entonces, tenemos en esta tarjeta, tenemos 16 multiprocesadores de la arquitectura Fermi. Y dentro de la tarjeta está la memoria caché y una unidad de control. Luego más afuera tenemos otra unidad de caché y luego tenemos la memoria, la RAM, allá está, Giga Thread Engine, entonces, y unidades de control para toda la tarjeta. Entonces dentro de cada uno de estos multiprocesadores va a haber una memoria caché que nosotros podemos controlar. Entonces vamos a ver cómo esta memoria está metida dentro de ese multiprocesador, va a ser 1 o 2 órdenes de magnitud más rápida el acceder datos ahí y el escribir datos ahí. Entonces 1 o 2 órdenes de magnitud es mucho, algo que tarda 10 segundos, ahora tarda un segundo. O entre 100 segundos y 10 segundos tarda un segundo. Es muy pequeña, 64 kilobytes. Sí, todas siguen teniendo 48 o 64 kilobytes de memoria caché que uno puede controlar. No tienen más. Sí. Lo que el profesor dice es que hay otras memorias que son textura atómica, textura atómico es la operación que uno hace. Y hay otra que es memoria constante y esta memoria compartida. Sí, hay distintos tipos de memoria, todas son muy pequeñas y todas para el problema particular, para ciertos problemas particulares pueden ser muy útiles. Entonces, por ejemplo, a mí solo he utilizado la memoria compartida, entonces no la constante, por ejemplo, solo la caché. Entonces les voy a hablar sobre esa memoria caché el viernes. Entonces, esta es la Fermi. La Kepler, multiprocesadores con muchos más CUDA cores, y dentro de la tarjeta pues está todos los multiprocesadores en una sola tarjeta de video. Entonces estos azulitos de acá es la memoria caché que uno puede controlar, la L1 está más cerca de los procesadores, y está la L2 que uno no puede controlar, y alrededor de esto está la memoria RAM y los controladores de la memoria. Entonces aquí está la comparación de nuevo entre cómo son la arquitectura Fermi y la arquitectura Kepler. ¿Qué de útil para el programador tienen una tecnología respecto a la otra? Entonces aquí está la comparación. En la Fermi, usted tenía la CPU, enviaba un trabajo, se hacía el cálculo en la GPU y luego regresaba la información a la CPU. Luego la CPU podía generar varios trabajos para la tarjeta, se terminaban de ejecutar los trabajos en la tarjeta y volvía a darle control a la CPU. En la Kepler, usted puede enviar trabajos de la CPU a la GPU, o sea, a la tarjeta, y dentro de la tarjeta generar más trabajo para la tarjeta. O sea, en la Fermi, los procesos que están corriendo en la tarjeta no podían generar más trabajo para la tarjeta. En la arquitectura Kepler, sí, el proceso está corriendo en la tarjeta y puede generar más trabajo para ella. Y luego que termina de ejecutar el trabajo en ella, puede regresarle el control a la CPU. Esa era la cosa. El profesor se refiere a los kernels son funciones. Entonces uno ejecuta la función desde la CPU, ¿cierto? En la tarjeta. Pero ahora esas mismas funciones también se pueden llamar desde la tarjeta y ejecutarse en la tarjeta. Antes se tenían que ejecutar desde la CPU. Ahora se puede desde la CPU, pero también desde la tarjeta. Entonces los kernels se pueden lanzar desde la tarjeta también. Sí. ¿Cuántos? 32 kernels. ¿Cierto? Él lo que hace es que, digamos que uno tiene una cajita de cómputo. Entonces uno pone un trabajo que se ejecute ahí. Si el trabajo no ocupa toda la caja, la arquitectura Fermi
no hacía nada, simplemente el resto quedaba vacío. La arquitectura Kepler lo que hace es que, tengo espacio, entonces toma otra cajita de trabajo y la trata de acomodar en el espacio libre que hay, o sea, los CUDA cores que quedan libres de trabajar. Y luego mete otro y otro y pueden estarse ejecutando varias funciones al mismo tiempo. Entonces, ¿cuántas se pueden estar ejecutando al mismo tiempo? 32. Entonces, antes, si uno mezclaba MPI con CUDA, solo podía haber un proceso de MPI trabajando en la tarjeta. Ahora pueden haber 32 simultáneamente, entonces uno puede estar enviándole 32 procesos a la vez a la tarjeta de video. 32 procesadores pueden estar a la vez enviándole trabajo a la tarjeta. Entonces, estos son los beneficios de la nueva arquitectura. Bueno, esto es un esquema de cómo funciona. Está el chip, la fuente de energía, el PCI Express, que es donde uno lo conecta, y el acceso a la memoria. Algunas noticias. Estas noticias son: en abril hubo el congreso de tarjetas de video de NVIDIA y ahí anuncian las nuevas tecnologías. Entonces anunciaron los nuevos chips que les llaman Pascal. Entonces antes eran los Fermi, luego los Kepler, ahora sacaron los nuevos que son los Maxwell y después de los Maxwell van a venir los Pascal. Están generando nuevas tecnologías. Una se llama NVLink, que recuerdan estos Blue Gene, los procesadores de IBM. Bueno, pues esos, hay una familia que se llaman los Power. Entonces NVIDIA se hizo una alianza con IBM y van a hacer una nueva tecnología que se llama NVLink, que va a ser una comunicación chip to chip de la CPU a la GPU o de la GPU a GPU. O sea, ya no es por PCI Express, sino por otro canal mucho más rápido. Entonces, exacto, IBM y NVIDIA están aliándose para darle la madre a Intel. Pero eso es bueno porque impulsan entonces Intel va a hacer otra cosa. Otra cosa que están haciendo es que ya van a tener una memoria unificada. Como la memoria de la tarjeta es tan pequeña, entonces van a crear una memoria unificada con este nuevo canal, de tal manera que la memoria de la CPU y de la GPU se vean como una sola memoria. Entonces ya tiene uno toda la memoria de la CPU para trabajar. Entonces esas son las nuevas cosas en las que están trabajando. Otra muy interesante es esta memoria 3D. Están haciendo torres de memoria, una encima de la otra, pero ya a nivel de la manufactura. O sea, estos waffles en los que hacen los procesadores ahora están imprimiendo sobre ellos memorias para hacer memorias más grandes. Están ya formando memorias tridimensionales. ¿Cierto? Son las nuevas tecnologías que anunciaron para que salieran como para 2016. Y bueno, estas son para las empresas, tecnologías de ray tracing, visualización y para dispositivos móviles, por ejemplo, para estos autos inteligentes. Lo están haciendo con estas nuevas dispositivos. Y anunciaron una nueva tarjeta de videojuegos con 5700 CUDA cores. La GeForce GTX Titan Z tiene 12 GB de RAM, 8 teraflops y vale $3.000, 50 centavos por procesador. Y eso es todo. Gracias. ¿Listo?